Esta es la segunda parte del video del pedal DIT. Vamos a enfocarnos en un pedal que se llama Blues Breaker, que es un pedal overdrive. Aquí primeramente vemos los componentes como tal. La yoke significa que es la parte de arriba y esta la otra parte de abajo, que es donde se hacen las soldaduras, las conexiones. Como tal, primero vemos que tienen unos potenciómetros, es decir, unas resistencias variables. Uno de 100K de tipo B, que significa que es lineal. Otro aquí que es lineal de 25K. Uno de 100K de tipo A, que significa que es de audio, que es un potenciómetro logarítmico. Ciertamente el logarítmico se coloca en el volumen porque la respuesta del oído humano, es decir, las ondas que recibe cuando nosotros movemos la perilla, es más natural el sonido. A cambio, si se colocara uno lineal hacia acá en el volumen, pues el sonido tuviera unos arranques muy raros. Es decir, sonarían unas partes fuertes y unas partes débiles, que no convendría. Por eso se colocan en tono y en la ganancia. Hay otro potenciómetro que se llama antilogarítmico, que es el de tipo C, que se encuentra en otros pedales, la mayoría se puede decir, y este no es tan común conseguirlo. Entonces, pues toca hacer una configuración diferente, pues convertir uno lineal en uno logarítmico en caso que no tuviéramos uno logarítmico, o un logarítmico convertirlo en antilogarítmico. Algo así es la cosa. Eso más adelante pues lo puedo dejar en un documento que en Pisotones lo especifica mejor si es que quieren hacer usted una configuración, no consiguen el potenciómetro que necesitan. Ajá. Viendo aquí el diagrama como tal, tenemos un capacisador de poliéster propileno aquí, este que dice 0.1 microfaradios. Este es una resistencia de 3K, 3.3K, 3K3 que dice. Los diodos que tiene una franja negativa y esto es la parte positiva. Y el integrado principal, que es lo que más nos interesa. La franja roja nos indica que aquí estamos recibiendo la alimentación, es decir, aquí es la parte positiva y aquí esta parte verde es la parte negativa. Como ven, dice GND en las placas como tal, está hacia alrededor, o sea, hacia afuera. Y las pistas suelen ser bien gruesas. ¿Por qué son gruesas? Son gruesas porque en la electricidad tiende a ir más hacia la parte negativa, es decir, es ahí donde circula, donde empieza ella. Y tiene una parte de entrada, aquí donde conectamos, como mencionamos anteriormente en la primera parte, el jack hembra. Va conectado aquí en la entrada, señal de entrada, y aquí la salida hacia el jack de salida, donde hacemos las conexiones de esta guitarra al amplificador. Aquí está la otra parte transversal donde van las conexiones soldaduras como tal. También vemos el par leaks pues de todo esto, de los componentes. La resistencia de un K es una de las más comunes, se consigue mucho. La de 4.7K y la de 47K se consiguen mucho, y la de un mega. El resto que se ve aquí pues es más difícil de conseguir, 2.2 megas, 100.8, etcétera, lo que se ve ahí. Vemos los potenciómetros que piden, los capacitadores que piden, uno de 100 microfaradios que es de electrolítico, que es polarizado, y los no polarizados, que uno de 0.01 microfaradios, que viene siendo unos 10 nanofaradios, y uno de 0.1 que viene siendo de 100 nanofaradios, y uno de 47 picofaradios para un capacitador cerámico, y los diodos de switching rápido,
que es para el clipping. El diagrama esquemático, la parte que más nos interesa del pedal, comienza desde aquí. El AC adaptador, que es el alimentador y el eliminador, que alimenta nuestro pedal. Alimenta a estos dos operacionales, como tal, el todo el circuito. Ese AC adaptador pasa por un voltaje alterno y se convierte en un voltaje continuo filtrado. Ese voltaje viene siendo bajito y alimenta a estos dos operacionales como tal. Estos triangulitos que ven aquí van en este integrado, son dos, y esta es la conexión como tal del datasheet. 1 y más significa que es la parte de conexión no inversora. 1 y menos es la parte inversora de la conexión del primer operacional. Y aquí es lo mismo para el segundo operacional. La cuenta con una salida del primer operacional y el segundo operacional la salida del segundo como tal. El VCC más, la alimentación positiva que viene del AC adaptador, o sea, el alimentador. El VCC menos, que es la tierra, para cerrar el circuito. Tenemos una salida de 9 voltios filtrado que pasan por un diodo de rectificación de 1N4001 que nos protege la pila como tal. Este es el símbolo como tal. Un diodo, nos vemos aquí, uno aquí y otro acá en el soft clipping que más adelante voy a explicar. El diodo que vemos ahí viene siendo este, que tiene una parte positiva y una parte negativa que se llama cátodo y la parte positiva ánodo. Ven aquí la forma, la franja es el cátodo y el ánodo es esta parte. El diodo como tal, si ustedes lo invierten, pues no conduce electricidad como tal. Entonces, primero se coloca el de rectificación para proteger la pila, porque si nosotros invertimos la pila del pedal, pues podemos dañar el circuito. Entonces para eso se coloca este diodo. Esa es la función de él como tal. Entonces vemos que salen los 9 voltios y pasan por una subdivisión resistiva. Cuando ven dos resistencias que son iguales y van así de esta forma, van una detrás de otra, que significa en serie, es una subdivisión resistiva. Y tiene un voltaje bias, que significa un voltaje que va a salir de aquí reducido a la mitad, es decir, de 4.5 voltios, es decir, de 9 voltios pasamos a 4.5 y va a ser filtrado por un capacitador de 100 microfaradios. Esta es la parte positiva y esta es la parte negativa que va a tierra. Entonces este capacitador electrolítico nos filtra la señal como tal. Por eso se coloca en este valor, para filtrar más. A mayor sea este, mayor el filtrado. Pero el diagrama lo requiere así. La entrada de señal del pedal, como mencionamos en la primera parte, tenía tres partes: la tierra, el ring y el tip. Entonces dijimos que el negativo de la pila va hacia el ring. Entonces cuando uno coloca el jack macho, el conector entra aquí, entonces el ring del negativo de la pila va a hacer contacto directamente con la tierra. Así cierra el ciclo la pila y prende nuestro pedal. Y el tip es la señal que entra normalmente. Si ustedes quieren, pues a mí me parece más conveniente que la pila no incluirla en el pedal, pues es cuestión de gusto para cada quien. Pues la pila uno la puede incluir en el protoboard cuando uno va a hacer las conexiones para probar el sonido del pedal y no haya ningún tipo de interferencia.
Es decir, la pila nos genera una señal más limpia y no va a ser interferida por demás cosas, como por ejemplo el wifi y todas las ondas que hay afuera. Entonces, para reducir el ruido se coloca la pila. Ahora, si les queda con ruido, traten de ver si es que el integrado no es el original, porque a veces sucede eso, genera mucho ruido, o alguna resistencia le esté jugando una pasada, esté fuera de valor, un capacitor fuera de valor. Eso les puede generar ruido. Quiero mencionar que la parte de subdivisión resistiva, aquí en esta parte se genera mucho ruido. Entonces aquí se puede colocar resistencias tipo azules de las metal fin. Y quiero mencionar que las resistencias que ustedes vayan a agregar, esa resistencia ustedes las pueden coger entre metal fin de una tolerancia de 1 o carbónica de 5% de tolerancia. Es cuestión de gusto, hay gente que lo hace y lo varía como tal a nivel de vatios. Entonces, mientras más grande mejor la resistencia, dicen. Es cuestión de probar. Aunque solamente se utilizan de un cuarto en todos los pedales, cuarto de vatio, que es lo común. Entonces, vamos en la parte de entrada. En la parte de entrada vemos, no se vayan a confundir que esta flecha, esto con esto hacia acá significa que si nosotros, aquí está la conexión de PDT, sí, el switch interruptor de pie de PDT, 3 PDT, que nos aísle el sonido y quitamos el efecto de pedal, es decir, conectamos la entrada de nuestra señal de guitarra como limpia, pasa directamente hacia la salida del jack. La salida de nuestra guitarra va a quedar totalmente limpia. La entrada de la señal empieza por aquí, de la guitarra, pasa por una resistencia de 2,2 megas, esta ida a tierra, pasa por este capacisador que es de 0.01 microfaradios, que mencioné que eran de 10 nanofaradios. Es no polarizado, les dije que era de este tipo de capacitor, que es de poliéster, propileno, pueden escoger MKT y trae ese diagrama que vimos ahí. No es polarizado, como dije. Pasa por una resistencia más adelante, una resistencia que se va a 1 mega, que recibe un voltaje de vías, que es este mismo que está aquí. Recibe un voltaje de 4.5. Ajá. Y están en paralelo. Está en capacitor en serie y esta resistencia está en paralelo. Entonces pasa por aquí hacia este operacional configurado en modo no inversor. Por aquí donde entra la señal. Entonces no he renumerado que este circuito tiene 3 etapas. La etapa primera que vemos aquí, que es primera etapa de ganancia y ecualización, que se llama así, ganancia y ecualización, pues se puede llamar preamplificadora, porque recibe una señal en la parte no inversora del operacional. La entrada de la señal, que aquí es alterna, de la guitarra, pasa por aquí a esta señal no inversora. Entonces el operacional está configurado en modo preamplificador. Y esta segunda etapa es de etapa, como la vemos acá, de segunda de ganancia y distorsión. La tercera etapa es de control de tono y de volumen. Entonces vemos aquí que el operacional está su conexión a tierra. La alimentación, él como tal la recibe desde aquí. Se entiende que obviamente esto que está aquí es lo mismo que está acá. Obviamente no lo colocan la flecha. Entonces aquí, esta salida, esta flecha significa que nuestros 9 voltios van a ir hacia acá, hacia esa flecha, alimentando el operacional como tal. Y se entiende que también tiene su tierra, obviamente está conectado.
es manera de simplificar el diagrama. Entonces aquí vemos que en la parte inversora está conectado un capacitor de 47 picofaradios, que es el capacitor cerámico, este que ven aquí, que también es no polarizado. Lo que ayuda es como tal, es para frecuencias altas, para darle un sonido más agudito al sonido, pero aquí actúa como un acoplador, es decir, a mayor que yo coloque esto, mayor capacidad que tenga esto, de 1000 picofaradios o más, pues el sonido en la salida no va a haber nada prácticamente. Entonces él está conectado a este potenciómetro, que es el primero de ganancia. Cuando está enlazado en la parte inversora y en la salida, un potenciómetro significa que es un potenciómetro de ganancia. Y está conectada a estas resistencias que vemos aquí, 4,7, 3.3K. El capacitor que dijimos que es de 10 nanofaradios. Y aquí recibe un voltaje de 10, que va aquí. Vemos que está en la salida del operacional, va a ser la pata 2 del potenciómetro de ganancia, y está la pata 1, está la pata 3, que saca la salida totalmente ya con una ganancia. A mayor ganancia, pues la salida aquí va a ser más grande. Este capacitor es de 0.1, que es de 100 nanofaradios. Pasa aquí la resistencia de 10. Bueno, aquí va la señal de ganancia. Quiero explicar que esta, como es la etapa de segunda de ganancia y distorsión, donde se genera distorsión a causa de estos diodos que recortan, los diodos nos generan una distorsión. Primeramente, la señal de la guitarra es así, es bastante amplia, tiene un volumen mucho más alto que el de las distorsiones. Esa es nuestra señal, es triangular, es senoidal y triangular aquí en la parte. Entonces esta señal se entiende que es más fuerte porque como es más amplia, el voltaje en milivoltios es más alto que estos dos que están aquí. Tiene un sonido más fuerte, pero no es distorsionado. Entonces por eso en la etapa de distorsión, cuando se coloca los diodos, lo que hace es recortar nuestra señal. Eso lo llamamos soft clipping. ¿Qué es soft clipping? Que se enlaza la parte inversora con la parte de la salida de la operacional y van unos diodos. Entonces, como estos diodos están aquí, significa que está configurado en soft clipping. Tenemos una distorsión suave. Entonces, esas ondas que entraron de la guitarra se van a recortar y van a ser más circulares hacia arriba. Y cuando es hard clipping, los diodos suelen ir hacia la salida. Entonces eso nos genera un hard clipping, una distorsión mucho más fuerte que se cuadratiza, es decir, es una onda cuadrada, ya no es senoidal como la de arriba. Es que la ganancia, aquí el potenciómetro de ganancia que nos controla la ganancia, él como tal, aquí va un voltaje bajo. Entonces cuando aumentamos aquí el potenciómetro hasta el máximo, nos va a generar un voltaje aquí similar al de la fuente de 9 voltios como está alimentado. Va a ser mucho voltaje más alto, en este caso puede ser de 5 o 6 voltios, mayor al que está aquí. Entonces, es decir que nuestra señal se vuelve más grande y aquí se distorsiona. Aquí es donde tenemos control como tal de esto. En los diodos como tal de soft clipping, hard clipping, hay una configuración. Este diodo es el 1N4148, un diodo de switcheo rápido y un diodo de germanio que genera un sonido diferente.
hay una configuración que se llama simétrica y asimétrica. La simétrica es que utilizan todos este mismo tipo de diodos, y la simétrica utiliza dos diodos diferentes. También se puede incluir este. Hay gente que lo incluye. Y estos dos son silicio, este de germanio. Pasa una resistencia en la salida, pasa por el, aquí ya es control tono y control de volumen. El control de tono tiene, va aquí 3, 2, 1, esas las patas. Y en la pata 1 va los voltajes de vías que se ven aquí. Quiero recalcar que cuando esto no está recibiendo un voltaje de vías, digamos, por ejemplo, el diagrama del otro pedal MQD Distortion, casi siempre los potenciómetros en la pata 1 van conectados a tierra. Y en nuestra salida siempre casi va en el 2. Entonces aquí la salida del volumen pasa por este capacisador de 0.1 microfaradios, y aquí ya tenemos la señal de salida.